Pero antes tengo una palabra que quiero compartirles, que es parte de la palabra profética que Dios está impartiendo para este año, dentro del significado bíblico que tiene el año 2025. Entonces hoy comenzamos a dar algunos elementos, una introducción de lo que será la palabra de este año. Y quiero que vayamos al libro de Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 6, Daniel 6, de los versículos 7 al 10. Daniel 6, del 7 al 10. Palabra que contiene profecía para nuestras vidas. Dice el versículo 7: todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo confirme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Tenga bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo, para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado. Y el rey firmó el edicto y la prohibición. Y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y lloraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Daniel estaba sirviendo en ese tiempo al rey Darío. Tenía ya pues muchos años sirviendo a los reyes asirios en ese tiempo. Había llegado él preso, esclavo del rey Nabucodonosor allá a Babilonia, y ahí había permanecido. Sabemos por la historia que él fue educado, fue preparado para servir al rey, y el rey lo colocó como uno de sus principales gobernantes en el reino, y esto generó muchas envidias, muchos deseos de causarle mal, aparte de que él era un hombre muy sabio, él era un hombre de Dios, que tenía capacidad o que Dios le daba ese don de poder interpretar los sueños, ¿se acuerdan? Entonces, en ese contexto, estos sátrapas y gobernadores envidiosos, pues crearon una trampa, y fueron y la presentaron al rey Darío para que firmara ese decreto, sabiendo que Daniel adoraba a un solo Dios verdadero, que él no se postraba ante ninguna otra persona o imagen. Entonces este fue el engaño para el rey, una manera de hacer que firmara ese decreto para perjudicar a Daniel. Sabían que Daniel no iba a detenerse porque hubiera un decreto firmado, como se dijo aquí, que a cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea el rey, sea arrojado al foso de los leones. Y ustedes saben que así sucedió, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por, como dice aquí el versículo 10, que Daniel, sabiendo que ya estaba firmado ese decreto y lo que implicaba, él entró a su habitación y abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día, así todos lo veían, se arrodillaba y lloraba a Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Este es simbólicamente parte de la palabra profética para este año. Dios quiere que le busquemos de todo corazón, que no haya nada que nos obstaculice para buscarle, ¿verdad? No por envidias, no por contiendas, no porque
haya circunstancias que nos estorben para buscarle y para orar a Él, lo dejemos de hacer. Que no nos detengamos, sino que abramos las ventanas, que perseveremos en ellos. El sistema del mundo no ha cambiado. El sistema del mundo sigue siendo el mismo que había en ese tiempo en que Daniel servía allí a Darío. Y las estrategias y los métodos de opresión, de destrucción, siguen siendo los mismos. ¿Qué es lo que quiere el sistema del mundo? Intimidarnos, intimidar a los creyentes para que las personas no busquen el favor de Dios. Que las personas estén buscando en las cosas que el mundo crea. Se distraigan, se aturdan, sean adormecidas por lo que el mundo hace y no busquen a Dios. Ese es el propósito, ¿verdad? Sino que desfallezcan las personas luchando en sus propias fuerzas. Entonces el mundo de hoy no es un mundo fácil. Obviamente que si no estamos con Dios, vamos a desfallecer. Habrá múltiples circunstancias y finalmente el mundo cautiva y lleva a la destrucción a las personas. Hoy la vida es intensa, es llena de afanes y muchos son los que desfallecen y se cansan por hacerlo en sus propias fuerzas, sin buscar a Dios. Pero los hombres y mujeres que conocen a Dios, al Dios verdadero, no se dejan intimidar ni se someten a las voces que se oponen a la voluntad de Dios, sino que con fidelidad y perseverancia, como lo hacía Daniel, buscan la comunión con el Padre por medio de su Espíritu Santo y con la iglesia. Entonces, en propósitos de este año ha de ser Él, como decía Víctor hace un rato y después lo decía, hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que crecer en el conocimiento de Dios, hay que crecer en la comunión unos con otros, ¿verdad? Fortalecernos como cuerpo de Cristo. Así que uno de los significados proféticos de este año 2025 es el de una ventana. 2025 tiene el significado en el calendario hebreo de una ventana que se abre, y una ventana que se abre, ¿qué sucede? Lo que vemos aquí en la imagen. Al abrir la ventana entra luz y entra aire fresco, que es símbolo del Espíritu Santo. Hay un mover especial para este 2025 del Espíritu Santo, soplando, soplo de vida, viento fresco, luz que viene a iluminar, a que entendamos mayormente la revelación de Dios, y tenemos que estar abiertos a eso, abrir la ventana para que el Espíritu Santo traiga nuevo aliento de vida, nuevas fuerzas, nuevos comienzos, nuevas expectativas, no en nuestra propia fuerza, sino buscando de Dios, siguiendo la dirección de Dios. Así que es aliento de vida eterna que solo Dios puede darnos. Esta imagen de esta ventana que se abre en 2025 nos habla de buscar y de abrirnos a un tiempo de renovación, de nuevos comienzos, tiempo de dejar atrás todo aquello que nos ha causado frustración, sufrimiento, dolor. Es tiempo de soltar las cosas del pasado, por lo que nos ha afligido, ya sean personas o circunstancias, y que no han estado bajo nuestro control. Hay que soltarlo. Y como escribió el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos a lo que viene delante. Amén. Amén. Es tiempo pues de abrir la ventana. ¿Cuál ventana? No es esta. Es la ventana de nuestra alma. Hay que abrir nuestras ventanas a Dios, al Espíritu de Dios, al que está en nosotros, ¿verdad? Es tiempo de abrir la ventana de nuestra alma para recibir nuevo aliento de vida, nuevas fuerzas y una nueva inspiración para alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Más que pensar en propósitos personales, individuales, hay que pensar en que tengamos el entendimiento claro del propósito de Dios para nuestras vidas. Si estamos caminando en su propósito, todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Así que la palabra pues a retener es: abre la ventana de tu alma y recibe luz y aire fresco del Espíritu Santo, aliento y luz de vida que te renueve y que ilumine tu entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno,
Esa es una primera parte de lo que es la palabra profética de este 2025. Vamos a seguir hablando al respecto. Y un relato que tiene que ver con esta búsqueda de Dios, con este abrirnos al propósito de Dios, tiene mucha relación con lo que hoy se celebra y el día de mañana, ¿verdad? La visita de los reyes magos allá a Jerusalén, a Belén, para adorar a Jesús, el rey de los judíos que había nacido. De eso vamos a hablar. Por eso le titulé el mensaje, Palabra para los sabios. Palabra que recibieron aquellos magos y palabra que hoy estamos recibiendo los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces es una palabra para los sabios. ¿Cuál es esa palabra? Buscar, buscar, buscar a Dios, buscar al Rey de Reyes, buscar al Cristo que nos habita, buscar sus propósitos. La historia de los magos de Oriente, o reyes magos que se les ha llamado, pues no solamente se trata de una tradición religiosa que todos conocemos, se trata de uno de los sucesos más importantes que tuvieron lugar en torno al nacimiento de Jesús. Es decir, aunque ya pasaron las fechas en que celebramos la Navidad, seguimos en ese contexto de la tradición para profundizar en la revelación que Dios tiene a través de esto. ¿Por qué un suceso como este fue puesto en el Evangelio? ¿Por qué llega hasta nuestros días? ¿Por qué es que se usó de una manera tradicional para que se siguiera repitiendo la tradición, mas no la profundidad de la revelación que el mensaje de estos visitantes tuvo en el nacimiento de Jesús? Todo sucedió con propósitos de parte de Dios. Estos visitantes fueron a buscar al Hijo de Dios, el nacido del linaje del rey David. Si nosotros observamos las escenas de la Navidad, los nacimientos que tradicionalmente se hacen, pues vamos a ver, y seguramente lo hemos observado, que en esas imágenes que hacen de los pesebres y los pastores y esas cosas tan bonitas con las que los rodean, pues allí aparecen tres personajes vestidos muy elegantemente con coronas y con regalos y con animales fuera de lo que había ahí en Jerusalén y en Belén. Pues es muy bonito ese escenario, pero no es real, ¿verdad? Esa idea es la que se nos ha sembrado y se nos ha quedado, y lo que hemos visto por muchos años, pero ni eran magos, ni eran tres, ni eran reyes, ¿verdad? Sí, entonces, ¿quiénes eran estos hombres? O sea, realmente, ¿quiénes eran estos personajes y qué propósito hubo para que ellos llegaran allá? Ellos no estuvieron allí en el pesebre, no estuvieron allí en el lugar donde estaba recién nacido Jesús, el niño. Sí fueron, ¿se acuerdan? Fueron unos pastores, ellos fueron los primeros que fueron a adorarlo, se manifestaron ángeles en ese lugar, pero allí en ese lugar no estuvieron estos visitantes. Ellos llegaron después, ya llegaron después, cuando el niño tendría 1 año o año y medio de haber nacido. Entonces llegaron a la casa, no llegaron al pesebre, llegaron a la casa que estaba habitando José y María, la familia que Dios había elegido para formar al Hijo de Dios y al Rey de Reyes y Señor de Señores, cuidarlo desde pequeñito hasta que tuviera la edad de madurez para desarrollar su ministerio. Entonces ya no estaban en el pesebre, ya no estaban allá con los animalitos y todas esas cosas bonitas, ¿verdad? Eso es una imagen que se nos ha creado por la tradición, pero ya había pasado mucho tiempo, bueno, más de 1 año, año y medio. Es interesante profundizar en esta historia porque no sabemos mucho acerca de ellos. Es decir, los evangelios no nos detallan quiénes eran ellos, cuál es su origen específico, cuántos eran realmente, cómo se llamaban. No, ninguna de esa información está en los evangelios. Solamente de los 4 evangelistas, solamente Mateo es el único que escribió respecto a esta visita. ¿Y por qué precisamente Mateo? Porque Mateo escribió el Evangelio del Reino, el Evangelio para los judíos, el que destaca al Rey de Reyes y Señor de Señores.
y que tenía que ver con este testimonio que iban a dar las personas, los pastores, los ángeles y estos magos. La palabra magos viene del griego, magí, que significa sabio. Entonces no eran magos como lo entendemos hoy, no eran de los que hacían trucos o que hacían magia o hechiceros, no. Eran de su tiempo hombres muy sabios, hombres que se dedicaban al estudio de la astronomía, al estudio de la química y que tenían el estudio de los astros y eran consultados por los reyes. Daniel mismo convivió con hombres como estos. Recuerdan que cuando el rey quiso conocer la interpretación de su sueño, antes de llamar a Daniel, estuvo llamando a diferentes magos, dice la Escritura, a sabios de su reino, para que le interpretaran el sueño. Y ninguno lo pudo hacer, pese a que ese era uno de sus oficios. De tal manera que estos magos o sabios eran gente que convivía con los reyes, que estaba al servicio de ellos. Eran gente de mucha influencia, de mucho dinero, tenían riquezas. Allá en Egipto vemos también cuando Moisés se enfrentó al faraón y estuvo haciendo señales de parte de Dios, como el faraón llamó también a sus magos, a sus sabios, y estos hicieron cosas mágicas para competir con lo que estaba haciendo Moisés, pensando que se trataba de magia o de trucos, pero la realidad es que se trataba de la obra y del poder de Dios. Entonces, ese es el tipo de personajes. Estos personajes son importantes y tienen todo un trasfondo, que es lo que vamos a leer aquí en el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 2 de Mateo, versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Este es el viaje de estos magos, que en realidad son sabios, sabios del oriente, no reyes, no eran reyes. Ellos servían a los reyes, pero sí vestían como si fueran reyes. Eran gente que estaba muy cercano a la nobleza, gente que tenía riquezas. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Mateo: Jesús nació en Belén de Judea. Esto lo sabemos ya todos, ¿verdad? Este es el contexto. Nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. ¿Por qué estos datos son importantes? Porque nos ubican en la historia, de tal manera que esto es una realidad, no es una leyenda, no es un cuento, es algo que está documentado, es una prueba de que esto fue real, ¿verdad? Dicen, entonces fue en el tiempo del rey Herodes, y en aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. ¿A dónde llegaron primero? A Jerusalén. Y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Qué tremenda declaración, ¿verdad? Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y esto es lo que está escrito por el profeta, versículo 6. Y tú, Belén, ¿qué significa Belén? Casa de pan, significa, ¿verdad? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Quién es ese guía? Jesús, el rey, ¿verdad? Y él mismo es el pan de vida, así lo dijo él. Versículo 7. Luego de esto Herodes llamó en secreto a los sabios, a los visitantes, para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella, porque eso fue lo que ellos dijeron: vimos su estrella y hemos venido a adorarle. Y se les preguntó el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. No dice cuál fue la respuesta de los sabios, ¿verdad? Dice: luego los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Esto no se lo creyó Herodes, ¿verdad? Ni él se lo creyó. Dice el versículo 9: después de escuchar al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.
al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, no fue en el pesebre, ¿verdad? ¿Dónde fue? Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cómo sabemos que ya el niño Jesús tenía más de un año, año y medio, a lo mejor cerca de los 2 años? Porque dice que ya cuando los sabios no regresaron a informarle a Herodes si lo habían encontrado o no, Herodes firmó un decreto donde mandó matar a todos los niños de 1 a 2 años de edad. Es decir, él sabía que en ese margen de edades estaba el niño Jesús, ¿verdad? Entonces la visita fue ya cuando el niño estaba ya grandecito, ¿verdad? Los otros evangelistas hablan de que a los 8 días Jesús fue circuncidado, también a los 40 días fue presentado al templo. Es decir, habían pasado otros acontecimientos importantes cuando vino la visita de estos sabios. Y dice que se impresionaron con la visita de ellos. Dice aquí que le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. 3 regalos muy valiosos que no cualquier persona podía entregar, ¿verdad? De ahí se deduce que entonces eran 3 los reyes. Pero vamos reflexionando en lo que pudo haber sucedido y que no está escrito, ¿verdad? Estos astrólogos, estudiosos de la astronomía, en las estrellas vieron el mensaje del nacimiento de Jesús. Y seguramente habían escuchado antes la profecía, porque la profecía que había para el pueblo judío no solamente era conocida allí en Judea o en Belén o en Jerusalén, había salido de ahí. Jerusalén en ese tiempo era uno de los centros religiosos y espirituales más importantes del mundo. Ya lo era y lo sigue siendo, ¿verdad? Es decir, Jerusalén nunca ha dejado de ser ese centro religioso importante a nivel mundial. Las 3 religiones más importantes del mundo conviven allí, en esta ciudad. Y por eso las cosas que suceden y de las que oímos que pasan todos los días aún allá en aquella región. Bien, estos visitantes dice que venían del lejano oriente, posiblemente de países como hoy son Irán, ¿verdad? Irak, ¿sí? Países lejanos a la región de Judea, de Jerusalén, y por lo tanto hicieron un viaje por lo menos entre 8 o 1 año, 8 meses a 1 año de viaje, ¿verdad? ¿Cómo fue que pudieron emprender este viaje? Pues tendrían que haber tenido bastantes animales, camellos, caballos, para llevar provisiones, para poder poner sus tiendas de campaña. Era toda una caravana. No eran nada más tres hombres elegantes que iban viajando solos, no. Llevaban muchos sirvientes, llevaban soldados, porque iban a pasar por lugares de peligro, que implicaba pues que los pudieran robar, asaltar. Entonces llevaban soldados, llevaban criados, llevaban todo su cortejo, llevaban los regalos valiosos. Claro que cuando ellos llegaron a Jerusalén, pues la gente en Jerusalén se impresionó. Pues ¿quiénes son estos visitantes inesperados y con tanto movimiento que traían? Y ellos fueron específicos: venimos buscando a Jesús, el rey que ha nacido, el rey de los judíos que ha nacido. Su estrella vimos, es decir, la estrella fue la que los fue guiando. Y si nosotros vemos en la Escritura, muchas veces en la Escritura se relaciona las estrellas con los seres humanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que desde un principio en el Génesis Dios dijo que ponía las lumbreras en el cielo para que fueran señales para las estaciones, para los años, para las temporadas? Es decir, ¿dónde se empezó a leer los planes de Dios? Las señales en el cielo. Estos hombres estaban dedicados a esos estudios y lo descubrieron. Esa estrella solamente la vieron ellos. O sea, si la han visto acá en Jerusalén o en otros lugares, estaría escrito, ¿sí? Entonces esa estrella fue una señal específica para ellos, para hacerlos que fueran
en este mover, ¿verdad? Es decir, cuánta gente se enteraría en su recorrido a dónde iban y qué buscaban. Fue una búsqueda para nada oculta, fue una búsqueda abierta, fue un testimonio. En realidad ellos son un testimonio de la universalidad del Evangelio, de que el Evangelio no solamente fue para judíos, fue para todas las naciones gentiles. Estos tres sabios, ¿verdad? O los que hayan sido, representan a todas las naciones gentiles. El mensaje del Evangelio no solamente para judíos, sino para todas las naciones del mundo. Salvación y vida eterna para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Belén estaba situada a 8 kilómetros de Jerusalén. Sin embargo, en principio la estrella los guió directamente a Jerusalén, ¿verdad? Para que hubiera el testimonio, para que todos supieran que se estaba buscando a Jesús. Entonces, en ese tiempo, como decíamos, Herodes gobernaba. Entonces, allí en Jerusalén estaban concentrados tanto los gobernantes como los líderes políticos y religiosos. Entonces, fariseos, saduceos, todos vivían allí en Jerusalén y seguían haciendo la tradición de atender el templo y de hacer los sacrificios, etcétera. Pero entonces ni sacerdotes, ni escribas, ni maestros de la ley se dieron cuenta del nacimiento de Jesús. Más bien, los que recibieron las señales, los avisos fueron los pastores, la gente humilde y estos sabios del lejano oriente. Pero ahí ni Herodes, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los saduceos, ni nadie estaba pendiente del nacimiento de Jesús. Por supuesto que nadie le buscaba, nadie de ellos estaba buscando a Jesús, hasta que viene esta caravana y entonces les hace reaccionar, ¿verdad? Dice que ellos pasaron por alto las profecías y las señales del nacimiento del Mesías, pese a que conocían las Escrituras. Ellos eran los conocedores de las Escrituras y sabían lo que las profecías decían, hablaban de las señales. Lo pasaron en oscuridad, nunca se dieron cuenta. Por lo tanto, no conocieron el tiempo del nacimiento de Jesús y se perdieron el cumplimiento de la visitación de Dios a sus vidas. Así como ellos en ese tiempo no estaba nadie buscando a Jesús, hoy mucha gente celebra la Navidad y celebra las tradiciones de Reyes Magos, pero nadie está buscando a Jesús, está buscando otras cosas, está participando de otras cosas, pero no se trata de Jesús, no se trata de Cristo, no se trata de Dios. Eso queda a un margen. Decíamos, porque el sistema del mundo funciona así, nos distrae, nos confunde, pone un velo a las verdades reveladas de Dios y las personas no se dan cuenta, así como sucedió con ellos. Por eso la pregunta para nosotros hoy es: ¿tú le estás buscando? ¿Tú estás buscando al Señor? ¿Tú estás buscando a Jesucristo? Este es un buen tiempo para hacerlo. Dice Mateo que estos sabios buscaban y habían buscado con perseverancia, con esfuerzo. Lo dejaron todo. Dejaron sus hogares, dejaron sus familias, dejaron su comodidad, invirtieron sus recursos, ¿verdad? Contrataron más personas, todo con un deseo. ¿Cuál? Conocer al Hijo de Dios que había nacido. Es decir, ahí tuvieron no solamente la revelación de que había nacido el Rey de los judíos, sino que este niño era el Cristo encarnado, ¿verdad? Era la divinidad. Eso revelan los regalos que le llevaron. Si ha sido un rey común como cualquier otro, pues le habían llevado otras cosas. Pero estos tres regalos son significativos de la deidad de Jesús: el oro, el incienso y la mirra, ¿verdad? Que hablan de su realeza, de su divinidad y del sacrificio por el cual iba a pasar ese niño para traer salvación a toda la humanidad. Dice pues Mateo que estos hombres dijeron que habían identificado la señal en el cielo
y determinaron buscar y conocer a Jesús, el Rey de los judíos. Y se prepararon para hacer ese largo viaje desde tierras muy lejanas. Ellos venían de una cultura totalmente diferente a la cultura judía y a la cultura romana. ¿Sí? Representaban otras culturas, otras maneras de vivir, otra manera de ver y de interpretar las cosas. Y sin embargo ellos estaban allí buscando a Jesús. Todo estaba dedicado al propósito de buscar y encontrar a Jesús. ¿Para qué dicen ellos? Porque venimos a adorarlo. Venimos a adorarlo y a honrarlo con sus valiosos regalos. Así que la visita pues de estos Reyes Magos nos ha de dejar una lección a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Que esa lección es: hay que buscar al Señor con todo el corazón y estar dispuesto a dejarlo todo. Entonces este es un propósito para este año: poner en primer lugar a Dios, ponerlo en primer lugar. Que dentro de todos nuestros propósitos, el principal propósito sea conocerle más a Él. ¿Cómo le conocemos? A través de su palabra, a través de la guianza del Espíritu que está en nosotros, que nos dé mayor entendimiento, mayor discernimiento, ¿verdad? Más sabiduría para aplicar los principios y las verdades, que nuestra vida sea transformada, que haya un aumento de Cristo en nuestras vidas, que Él crezca y que el yo nuestro vaya menguando cada día más, ¿verdad? Ellos estuvieron dispuestos a renunciar, como decía, a su trabajo diario, a sus familias, a dejarlo todo para hacer este difícil viaje. De tal manera que nos enseñan a ser buscadores de la verdad. Los hijos de Dios, los llamados de Dios, han de ser buscadores de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso era lo que ellos estaban buscando, y eso es lo que hoy ha de ser la prioridad para nosotros: buscarle, conocerle, que crezcamos en entendimiento de la revelación. Y sabemos entonces pues que buscar la verdad, por lo que nos muestran estos sabios, no es un trabajo sencillo ni ocasional, sino que requiere total dedicación. ¿Sí? Lo dejaron todo y fueron a buscarlo. Requiere todo nuestro tiempo, requiere recursos, pero vale la pena. No va a ser en vano lo que hagamos por buscarle, porque Jesús es digno de la búsqueda de este viaje. Estamos empezando el viaje del 2025. Llevamos 5 días apenas. Entonces estamos apenas emprendiendo el viaje. Va a ser un viaje de 1 año. Entonces es importante establecer las prioridades correctas, no distraernos, no desviarnos, no caer en las trampas, ¿verdad? Porque de eso estamos rodeados. Así que la pregunta es: ¿a qué estamos dispuestos? De acuerdo a la experiencia que ya llevamos en Cristo, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? ¿Qué cosas debemos dejar este año para ofrecerle a Dios una auténtica adoración a través de Jesucristo? Y sabemos que la adoración no es del domingo, ¿verdad? Que es 24/7. Ahí está el reto. Ese es el reto para este año: buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya está en nosotros por su Espíritu. Dice el Salmo 14:2, tanto el Salmo 14:2 como el Salmo 53:2 repiten este versículo, y justamente los dos pasajes están en el versículo 2. Voy a leerles el Salmo 14:2. Dice: desde el cielo Dios observa a los hijos de los hombres para ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Y lo vuelve a repetir en el 53:2. ¿Qué está haciendo Dios? Está observando a los hijos de los hombres para ver si hay alguien entendido, a ver si hay alguien con sabiduría que busque a Dios. Esta es una palabra para los sabios, esta es una palabra para los entendidos, que busquen a Dios. A nosotros Él nos buscó y nos encontró, y hoy nos llama a que le estemos buscando de manera constante.
¿sí? A tener comunión, una relación permanente con Él. Dice Mateo en el capítulo 3, Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46. Mateo 13, 45 al 46. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas. Esta es una parábola que enseñó Jesús. A un comerciante que busca perlas y que cuando encuentra una perla preciosa, va y vende todo lo que tiene y compra la perla. ¿Qué era este hombre? Un buscador de buenas perlas. ¿Qué debemos ser nosotros hoy? Buenos buscadores, ¿verdad? ¿Dónde están las mejores perlas de sabiduría, de revelación, de enseñanza? En Cristo. ¿Qué hizo este hombre? Dice, fue y vendió todo, porque encontró la perla más preciosa. Jesús también habló de un tesoro, ¿verdad? De alguien que encontraba un tesoro y entonces iba y vendía todo lo que tenía para ir y comprar aquel tesoro, porque ha encontrado lo más valioso. Dice, así es el reino. El reino de Dios es semejante a alguien que deja todo por buscar el reino de Dios y su justicia, que es lo más valioso. Amén. Así que hoy en día necesitamos hombres y mujeres sabios que estén buscando conocer a Cristo, conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo hicieron aquellos sabios, ¿verdad? Estos nos dejan un ejemplo muy importante. ¿Qué representa en general ese viaje de los sabios? Representa el viaje de nuestras almas. El viaje de nuestras almas en este tiempo terrenal. Eso es lo que representa. Es entender, comprender, darse cuenta de cuál es la prioridad más importante en la vida y entonces ponerlo en primer lugar para buscarlo, para conocerlo, para crecer en conocimiento, en sabiduría, en felicidad. Finalmente esto va a ser felicidad y bienestar para todos sus hijos. Así que eso es lo que representa, porque todos estamos buscando algo. Desde que nacemos empezamos buscando, ¿verdad? El bebé que empieza a buscar a la mamá, ¿verdad? Arañando, buscando, aunque sea así a ciegas o como sea, pero está buscando, ¿sí? El alimento, el afecto, el calor, ¿verdad? El afecto. Desde entonces estamos buscando. La cuestión es que muchas veces pensamos que esa es la única búsqueda, que la búsqueda en esta vida consiste solamente en buscar el alimento, en afanarnos por buscar las cosas de este mundo, cuando hay cosas mucho más importantes, las cosas eternas, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué estamos buscando? A lo mejor hoy algunos están buscando sentido a la vida, porque no lo encuentran. Otros están buscando realización profesional o en sus talentos o en sus dones. Otros están buscando ya éxito conforme el mundo lo ha establecido, ¿verdad? Es decir, enriquécete, prepárate, pasa sobre los demás y llega tú a la cima. Otros han deseado y buscan paz, ¿sí? Han encontrado cosas materiales, pero no tienen paz, no tienen seguridad y anhelan hoy la paz. La pregunta para nosotros es, ¿tú qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando nosotros? Al entendimiento que tenemos hoy de la revelación de Cristo en nuestras vidas, de la presencia de su Espíritu en nosotros, la búsqueda es del reino. La prioridad es buscar el reino. Así que la prioridad para nuestro viaje este 2025 será buscar su reino y no permitir que nada se interponga en el camino de nuestra búsqueda de Dios. Este será el logro más importante del año y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El número 5 es el número que representa en la Escritura la gracia, ¿verdad? El 5 representa la gracia de Dios. Hoy, este año es 2025. El 25 habla de la multiplicación de la gracia. 5 por 5, entonces es doble gracia.
¿verdad? Potencializada la gracia. Dice la Escritura, gracia sobre gracia. Entonces, ¿de qué nos habla? La disposición de Dios en su bondad de darnos de su gracia para crecer en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces hay que estar expectantes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que va a estar hablando para transformarnos y cumplir sus propósitos. Amén. Vamos a ver bien. Pues empezamos un nuevo año con frío, pero solamente externo, ¿verdad? Porque dentro está el fuego del Espíritu en nosotros, alimentándose, avivándose, para buscar a Dios de todo corazón, dispuestos a perseverar, a darlo todo, a dejar aquello que no nos es útil ya. Hoy voltear hacia atrás es solamente para aprender las lecciones, que aprendamos las lecciones del pasado, aquellas cosas que de veras nos dejaron una huella y que tienen importancia, no como una herida, sino como una enseñanza para no volver a repetir, para no volver a tropezarnos con la misma piedra, ¿verdad? Sino ir de gloria en gloria. Y para eso la gracia de Dios está hoy con nosotros. La gracia de Dios no solamente es para salvación y perdón de nuestras vidas. La gracia de Dios nos potencializa para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para que podamos ser perseverantes. Así que nuestra oración es que este año seamos auténticos buscadores de la verdad, que crezcamos en el conocimiento de Dios y en la manifestación del Cristo vivo que ya nos habita, Él ya nos habita. De tal manera que no nos puede ir mal. No nos puede ir mal este año. Este año nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien. Amén. Porque Cristo está en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Y bueno, sí, Cristo en su tiempo terrenal tuvo pruebas, como también las tenemos nosotros, pero en todas ellas Él fue vencedor. Y a nosotros nos ha hecho más que vencedores, ¿verdad? Si Él es vencedor, nosotros en Él somos más que vencedores. Y la victoria es cada día. No se trata de una victoria total y ya sentarse y descansar. No, es cada día, siendo perseverantes y fortaleciéndonos en Él. Amén. Así que todos nuestros planes, proyectos, deseos, propósitos, pongámoslos hoy en las manos de Dios, ¿verdad? Y decirle: Señor, hazme un auténtico buscador de ti, que yo crezca hoy, crezca este año en entendimiento de la revelación, en el cumplimiento de tu propósito eterno, que es la expresión de Cristo en mi vida. Oremos. Seguramente habrá circunstancias o situaciones que nos preocupan, que no están solucionadas, que a lo mejor venimos durante algún tiempo ya sin resolverlas y que anhelamos que este 2025 pudieran resolverse. Es importante darnos cuenta que hay cosas por las que nos preocupamos, por las que nos ocupamos demasiado, que no están en nuestras manos, que no nos corresponde a nosotros resolverlas. Todo aquello que está fuera de nuestro control hay que dejárselo en las manos al Señor, que Él nos muestre qué nos corresponde hacer solamente, para no afanarnos, para no frustrarnos, no crear falsas expectativas, ¿verdad? Y solamente tomar gobierno de nuestras vidas. ¿Cuál es el principal propósito a gobernar? No es la vida de los demás, no es mucho menos el gobierno de la sociedad o del mundo, no, es de mi alma, ¿verdad? De mi alma. Y en la medida que gobierno mi alma, puedo disponerme a servir a otras almas, ¿verdad? Ser de bien para los demás, ser de bendición a los demás, pero no tratar de resolverle la vida a nadie, quererlos cambiar. Esa no es nuestra labor, ¿verdad?
Aún en el compartir el Evangelio, no nos toca a nosotros convencer a las personas. Es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nosotros somos instrumentos en sus manos. Que la gracia, ¿verdad?, el Espíritu de Dios nos use, nos haga instrumentos y Él haga la obra de perdón, de salvación, de arrepentimiento en cada persona. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu en nosotros, Señor. Padre, hoy, iniciando este año 2025, Señor, nos disponemos a abrir, Señor, nuestra alma, las ventanas de nuestra alma, a la revelación que tú tienes para nosotros, Señor. Queremos respirar y recibir ese viento fresco de tu Espíritu, Señor, que viene a refrescarnos, a darnos nuevas fuerzas, a elevarnos por encima de las circunstancias y a darnos visión, a darnos claridad. Padre, anhelamos una visitación poderosa de tu Espíritu como iglesia, como familias y en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en el ordenar nuestras prioridades, Padre. Que nuestra prioridad número 1 sea buscarte, conocerte más, mantener viva la comunión contigo, Señor, con ese Espíritu que ya está hoy en nosotros. Gracias por las lecciones de vida que tú nos das a través de tu palabra y que nos edifican, Señor. Sabemos que hoy, Señor, cada uno de nosotros está transitando por esta tierra y queremos hacerlo con sabiduría, con propósito, con entrega, sabiendo que a quien buscamos es al único Dios verdadero, al Padre eterno que nos ama, que nos ha dado vida y que suple todas las cosas para cada uno de nosotros, Señor. Y que muestras abundantes hay en la Escritura, Señor, de que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia, todo lo demás ha de ser suplido, Señor. Que no tenemos por qué afanarnos, que no tenemos por qué estarnos angustiando, preocupando, ni por qué comeremos, ni qué beberemos o qué vestiremos, que hay cosas muy superiores y que es el cumplimiento de tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por la salud, gracias por las nuevas fuerzas, Señor, gracias por la provisión, gracias por la visión que nos has de dar para este año, una visión renovada, y por el crecimiento y el aumento de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Padre, pon en nosotros hambre y sed de tu palabra, Señor, que sea el alimento diario, Señor, que nos fortalezca, que nutra nuestro espíritu y que sea fuente de sabiduría para permanecer en tus caminos. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.